Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Nos fijamos en la actualidad en las últimas horas, poniendo el foco en el conflicto en Oriente Medio, las presiones de Estados Unidos e Israel, las tensiones entre Biden y Netanyahu, fijándonos también en el conflicto en Ucrania, los movimientos por parte de la OTAN. Polonia está pidiendo que todos los miembros gasten hasta el 3% en defensa. Enseguida les contamos en qué consiste esto. Miramos también a Emmanuel Macron, que va a viajar en las próximas semanas a Ucrania, en lo que es una escalada, al menos verbal, del conflicto, después de que precisamente Francia no descartara el envío de tropas a Ucrania, a varios países que le están empezando a secundar y también están provocando, desde luego, el enfado por parte de Rusia. Ha habido polémica en torno a unas palabras del Papa. Ucrania ya ha dicho que rechaza este llamamiento a la paz, mientras que la OTAN, hace apenas unos minutos, en declaraciones del secretario general, en declaraciones de Jens Stoltenberg, se abre por primera vez a negociar. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando al conflicto en Oriente Medio. La administración Biden no espera que Israel expanda sus operaciones militares en la franja de Gaza a Rafah en un futuro cercano. Es lo que están diciendo a la CNN dos altos funcionarios estadounidenses cuando comenzó el mes sagrado musulmán de Ramadán. Las declaraciones de los funcionarios se producen después de que el ministro Benny Gantz, que visitó Washington, por cierto, la semana pasada, advirtiera que sin un acuerdo para el regreso de los rehenes, las FDI pasarán a la siguiente etapa en la lucha contra Hamas, que incluye esta polémica operación precisamente en Rafah. Mientras tanto, Estados Unidos envía a Gaza un primer barco con equipo para construir un puerto temporal para dar ayuda humanitaria. El mando central de Estados Unidos ha anunciado este domingo la salida de un primer barco con el equipamiento necesario para la construcción de un puerto temporal para gestionar y garantizar la entrega de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Por su parte, Israel confirma el lanzamiento de 37 cohetes desde Líbano a su territorio, mientras Hezbollah intensifica sus ataques. El ejército israelí ha confirmado que han sido lanzados en 2 veces, algunos de ellos interceptados, que hicieron sonar las sirenas antiaéreas en varias localidades del norte de Israel. En la primera tanda se lanzaron hasta 30 cohetes, de los que el sistema de defensa Cúpula de Hierro interceptó 1, ya que el resto cayeron en zonas despobladas, mientras que la segunda ronda interceptó otros 6, según un portavoz militar. El ejército también ha informado de que durante la noche aviones de combate habían atacado infraestructura de la milicia chií-libanesa de Hezbollah en el área de Aita Asab, un puesto de lanzamiento de misiles antitanque en Marun Erras y una estructura militar también en la que se identificaron a supuestos milicianos en Kirben Selm, en el sur del Líbano. Mientras tanto, Israel confirma una reunión entre los jefes de la CIA y el Mossad para intentar enderezar de alguna forma las negociaciones con Hamas. El gobierno israelí ha confirmado un encuentro ocurrido este viernes entre los directores de la CIA, también de la inteligencia de Israel, para intentar salvar las distancias que separan todavía las negociaciones indirectas con el movimiento de Hamas para liberar a los rehenes israelíes que tiene en su poder. El encuentro entre el director de la CIA, William Burns, y su homólogo israelí, David Barnea, tuvo lugar en el marco del esfuerzo incansable, dicen, de Israel para progresar sobre un acuerdo para la liberación de los rehenes. Miramos ahora a Alemania. Ojo a las declaraciones de la Lena Baerbock. Dice que Alemania puede aceptar un intercambio de misiles Taurus con Reino Unido para proporcionar a Kiev nuevos misiles de largo alcance, a pesar de la constante negativa del canciller alemán Olaf Scholz a suministrar directamente a Kiev este sistema de armas. Es lo que decía la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Lena Baerbock, hace apenas unos minutos. Decía: el intercambio de armas es, por así decirlo, un invento alemán. Es lo que afirmaba la máxima diplomática durante una emisión de televisión en ARD. Decía: sería una opción y ya hemos organizado un intercambio similar, pero con otras armas. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, dijo a un periódico alemán el 9 de marzo que Londres está dispuesta a ayudar a Berlín a resolver cuestiones relacionadas con posibles entregas de misiles Taurus a Kiev. Cuando se le preguntó si se estaba discutiendo un intercambio en el que Londres podría transferir sus misiles Storm Shadow a Kiev a cambio de misiles Taurus, Cameron dijo que el país estaba dispuesto a considerar todas las opciones para maximizar el impacto en la ayuda a Ucrania, pero eso sí, se negó a dar más detalles. Miramos también a Rusia. Vladimir Putin, la Duma estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, está acusando a Estados Unidos y otros países de la OTAN de intentar interferir en las elecciones que van a tener lugar precisamente esta semana. Dice que están intentando dividir a la población. Tachan de sucia provocación las advertencias de viaje desaconsejado a Rusia, sobre todo en la última semana por parte de Alemania. Les contábamos también la advertencia de un posible atentado terrorista en Rusia el pasado viernes. Pues dice Rusia que esto es un intento para maximizar el impacto en las elecciones, y además dice que espera a más de 1000 observadores de unos 100 países que van a participar en las próximas elecciones que tendrán lugar el 15 de marzo.
Por su parte, el embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, a cargo de supervisar las acciones de Kiev, Rodion Mírosnik, ha dicho este lunes que si se envían tropas de la OTAN a Ucrania participarán en la operación amistosa en lugar de ir al combate en el frente. En declaraciones a Sputnik, Mírosnik ha afirmado que las fuerzas occidentales nunca hacen nada por nada y que si sus posibles militares llegan al territorio ucraniano ayudarán a los ucranianos, simplemente los van a reemplazar en las unidades de retaguardia. Dice, se encontrarán en la frontera con Bielorrusia, proporcionarán protección a puentes, cruces, según todos los parámetros. Esto se llama una ocupación amistosa. En febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya decía que no se puede excluir el envío de tropas occidentales, de tropas de la OTAN a Ucrania. Precisamente hablando de la OTAN, miramos a declaraciones de su secretario general, Jens Stoltenberg. Por primera vez abre la puerta a una negociación. Dice que Putin es el único que puede acabar, es el único que puede detener esta guerra y dice que rendirse no es una opción, no es una solución. La única solución es una negociación. Lo escuchamos. President Putin started this war and he could end it today. But Ukraine does not have this option. Surrender is not peace. We must continue to strengthen Ukraine, to show President Putin that he will not get what he wants on the battlefield, but must sit down and negotiate a solution where Ukraine is recognized and prevails as a sovereign independent nation. Por su parte, Ucrania ha rechazado el llamamiento del Papa Francisco a negociar el fin de la guerra con Rusia. Su ministro de Relaciones Exteriores ha destacado que Kiev nunca capitulará. El pontífice ha dicho que cuando las cosas van mal para una parte del conflicto hay que mostrar el coraje de mostrar la bandera blanca y negociar. Se cree que la entrevista del Papa es la primera vez que Francisco utiliza términos como bandera blanca o derrotado al hablar de la guerra en Ucrania, aunque en el pasado ya se había referido a la necesidad de conversaciones. El presidente Volodymyr Zelensky no ha querido referirse directamente a estas palabras, pero sí que dice que las figuras religiosas participan en una mediación virtual. Miramos ahora también al frente. Las fuerzas rusas han avanzado cerca de Bakhmut y Avdiivka, es lo que informa un importante centro de investigación, en concreto el Instituto para el Estudio de la Guerra. Dice que las tropas rusas han avanzado marginalmente hacia el oeste de Bakhmut en Ivanish, que es lo que informa este instituto, que además también habla de que las fuerzas de Moscú controlan el 80% de Ivanish y ha realizado avances marginales cerca de Druzhba, al suroeste de Bakhmut, y dentro del pueblo de Bodanikka, al noroeste. Miramos ahora a uno de los protagonistas de las últimas semanas. Miramos al presidente francés. Emmanuel Macron ha prometido a Zelensky poner en marcha rápidamente el envío de misiles a Ucrania. Se entrevistó este domingo por teléfono con su homólogo ucraniano, con Volodymyr Zelensky, ante el que reafirmó la voluntad de poner en marcha rápidamente la coalición de algunos países europeos que entregarán a Kiev misiles y bombas de medio y largo alcance. En un comunicado, el Elíseo informó que la charla telefónica tuvo como meta hacer un seguimiento a los anuncios realizados el pasado 26 de febrero. Además, también reafirmó el respaldo de Macron a la coalición de países que apoyan el envío de artillería pesada a Kiev, liderada por París y Washington y anunciada a comienzos del año. Macron y Zelensky han coincidido en avanzar en 5 áreas de acción identificadas en la cumbre de apoyo a Ucrania: la ciberdefensa, la eliminación de minas antipersonas, el mantenimiento y la coproducción de armamento en Ucrania y el apoyo de los países vecinos para que blinden sus fronteras. Y mirando a Emmanuel Macron, tenemos una última hora, un viaje a Ucrania en las próximas semanas, es lo que está informando AFP, citando al Palacio del Elíseo. El presidente francés, Emmanuel Macron, visitará Kiev en las próximas semanas, según está informando esta agencia. El anuncio se produjo tras la llamada telefónica que les estamos comentando entre Macron y Zelensky, en la que hablaban sobre las líneas a seguir en el conflicto en Ucrania. Según la AFP, ambos líderes reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación en ciberseguridad, desminado, producción de armas y otros ámbitos. El pasado 16 de febrero, durante la visita del presidente ucraniano a París, el propio Macron y el propio Zelensky firmaron un acuerdo de seguridad bilateral. Ojo, porque Francia no es la única, también hay acuerdos por parte de Alemania, Reino Unido o Polonia. Seguimos mirando a Ucrania. Hablamos ahora de la hipotética expansión de la guerra de Ucrania a otros países bálticos. Ha puesto en alerta a toda la OTAN, que ya ha asegurado que no mirará hacia otro lado si esto termina ocurriendo. Ahora Ucrania ha lanzado una siniestra advertencia a los miembros de la alianza militar. Las ciudades del flanco oriental de la OTAN, dice, podrían parecerse en un futuro a Avdiivka o a Bakhmut, tal y como está informando Newsweek. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, está avisando de las posibles consecuencias de la actuación de la OTAN en la guerra de Ucrania. Decía, ustedes defenderán valientemente a sus pueblos contra un enemigo que los supera tanto en experiencia como en capacidades. No obstante, Kuleba cree que la OTAN ganará, aunque tiene un pero. Decía, miren a Bakhmut, miren a Avdiivka, así es como se verán los países bálticos después de las intensas operaciones
de combate. Ambas ciudades en el este de Ucrania se encuentran ahora bajo el control ruso. Bakhmut fue capturado en mayo de 2023 y Avdiivka a mediados de febrero de 2024. Decía Kuleva: así serán vuestras ciudades, no volverá a haber una Vilna tan bella, es lo que añadía, refiriéndose en este caso a la capital lituana. Miramos ahora al presidente ruso, miramos a Moldavia y también una de las noticias más calientes de las últimas semanas. Hablamos de Transnistria. Es que Moldavia ha instado a la Unión Europea a salvar a Transnistria de caer bajo la influencia de Vladimir Putin. Es lo que está escribiendo Cameron Henderson. Mikhail Popsoy, el ministro de Asuntos Exteriores de Moldavia, ha dicho en The Telegraph que si Ucrania no logra resistir, entonces nosotros seremos los siguientes. Dice: nuestros ciudadanos son plenamente conscientes de esa amenaza. Sus comentarios se producen mientras los líderes europeos se apresuran a reafirmar su apoyo a la pequeña República Soviética. El propio Macron, el propio presidente francés, llegó a un nuevo acuerdo de seguridad con Maia Sandu, con la presidenta de Moldavia, en París, precisamente durante la última semana. También Lord Cameron, el secretario de Asuntos Exteriores, dijo en el Parlamento que si se permite a Putin derrotar a Ucrania, Moldavia estará en peligro. Mientras tanto, Moldavia sigue compitiendo por ser miembro de la Unión Europea y Moscú ha intensificado sus esfuerzos, también en este caso, para anexionar algunas ciudades, algunas localidades, como el caso de Transnistria. Como saben, hace unos años más del 90% de su población votó que quería unirse a Rusia y hace apenas unas semanas han pedido ayuda explícita, ayuda directa a Moscú. Nos fijamos ahora en Polonia. El presidente polaco Andrzej Duda va a proponer que los Estados miembros de la OTAN aumenten el nivel mínimo del gasto en defensa hasta el 3% de la producción económica en sus conversaciones con el presidente estadounidense Joe Biden, en este contexto de conflicto geopolítico, en este contexto del conflicto entre Rusia y la OTAN. Polonia da un paso al frente. Duda y el primer ministro Donald Tusk van a viajar a Estados Unidos para reunirse con Biden en la Casa Blanca este martes, mientras que Varsovia busca reforzar el flanco oriental de la alianza de defensa ante la guerra en Ucrania. Seguimos pendientes del conflicto entre Rusia y la OTAN. Ahora Polonia aumenta la apuesta, dice que hay que gastar un 3% del PIB en defensa, un 3% del gasto económico en defensa. Ojo, porque a muchos les cuesta alcanzar el 2%. Seguimos mirando ahora. El presidente de la República Checa, Peter Pavel, ha descartado que la presencia de tropas de países miembros de la OTAN en Ucrania viole las normas internacionales y ha señalado que estos militares podrán facilitar la entrega directa de ayuda a Kiev en pleno conflicto. En este sentido, ha indicado que debe darse una distinción clara entre el despliegue de unidades de combate y la opción de enviar tropas de la OTAN y que participen en ciertas operaciones de apoyo, para las cuales la alianza, dice, ya cuenta con experiencia. Se ha recordado que tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y la ocupación de la zona del Donbass, que supone en esencia una agresión, dice, se ha desplegado una misión de entrenamiento de la OTAN en Ucrania que cuenta con participación de 15 países y 1 millar de personas. Es por eso que ha incidido en que nada se interpone entre la idea de que tanto civiles como militares de la OTAN ayuden a Ucrania. Según la Carta de las Naciones Unidas, dice, no descartaría para nada conversaciones sobre este asunto. Sería más eficiente enviar a los instructores a territorio ucraniano, entrenar allí a los militares, en vez de hacerlo en Polonia o en la República Checa. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, de brindarles como siempre todo el análisis, hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.